Muy bien. Entonces, luego, en un ratito, vamos a tomar la captura. El enlace covalente, entonces, se da apolar cuando son iguales y polar cuando los elementos que se unen son diferentes. Entonces, aquí dice, pues, se da por compartición y de electrones y que esta diferencia de electronegatividades debe ser menor a 1,7. ¿Qué más? ¿Qué más nos dice? Pues simple cuando hay un par de electrones compartidos, es doble cuando hay dos pares y triple cuando hay tres pares de electrones compartidos. Entonces, y aquí nos dan algunas características. Vamos a ver las preguntas iniciales de su libro. Ah, ya. Muy bien, un resumen futbolístico de los resultados de Perú. Muy bien, entonces ese. Bien, entonces vamos a empezar con nuestros problemas. Empezamos con el problema número 1 del que dice, se titula Ahora hazlo tú, profe. Dice, ahora hazlo tú, profe, el problema 1. Entonces le recomiendo otra vez hacer los problemas espejos, ya que de ahí vienen sus exámenes, sus tareas, sus global test y también los exámenes parciales. Muy bien, entonces dice en el problema 1, indica qué sustancias presentan enlace covalente. Ya, entonces, ¿qué les puedo dar yo de datos aquí? Pues, ¿quiénes son metales y quiénes son no metales? Eso les puedo ayudar. Por ejemplo, el sodio. A ver, ¿quién de ustedes sabe cuál es el tipo de elemento? ¿El sodio es metal o no metal? Metal. Muy bien, che. Metal. Siguiente, el oxígeno. ¿Qué será el oxígeno? La No O. metal. Ajá, muy bien, no metal. Ahí lo ponemos abajo. Entonces, siguiente, el carbono. ¿Qué será? ¿Metal o No no? metal. No metal, entonces lo ponemos abajo. Muy bien. El sodio, nada, ya está arriba, ¿no? El cloro, Cl, ¿qué será? No metal. No metal. Muy bien. Ese es lo primero que tienen que saber. ¿Y cómo lo pueden identificar? Por la tabla periódica. Entonces, en la tabla periódica, que no está tan bonita mi tabla, pero en esta zona están los no metales y todos los demás son metales, excepto el hidrógeno, claro que este sí es un no metal. ¿Ya? Entonces, así lo identifican con la tabla periódica. Y luego, pues, respondemos las preguntas que dice, indica qué sustancias presenta enlace covalente. Entonces, pregunto, el Na con el oxígeno, el sodio con el oxígeno, ¿formará enlace covalente? ¿Qué tipo de enlace formaría? Iónico. Iónico, ¿no? ¿Por qué? Porque el sodio es metal y el oxígeno es no metal. Muy bien, eso sería iónico, entonces, ya está. Siguiente compuesto sería el bueno, ese se llama el anhídrido, CO2. CO2, ¿no? CO2, más conocido como CO2. Anhídrido carbónico, óxido de carbono, también. Oye, ¿qué tipo de enlace presentará el dióxido de carbono? Valente. Muy bien, porque son carbono y oxígeno, son no metales, entonces es covalente. Correcto. Y el último de estos es el nacloro, el sodio con el cloro, cloruro de sodio. ¿Qué será? Iónico covalente. Iónico. Muy bien, porque el cloro es no metal y el sodio es metal. Entonces este será enlace iónico. Muy bien. Ahí está. Entonces, iónico, óxido de sodio, covalente, el dióxido de carbono y cloruro de sodio iónico. Simplemente identificando si es metal con no metal o no metal con no metal. Aquí me dice qué sustancias presentan enlace covalente. Entonces la respuesta solamente sería el CO2. Ese es el que presenta enlace covalente. Ya está. No sé cómo poner respuesta. Vamos a poner solo el CO2. Respuesta final. Y como en nuestro curso lo resaltamos de color verde, ya la respuesta de color verde. Ahí está. Muy bien. Preguntas. ¿Está claro? ¿Entendieron? ¿Alguna duda? ¿Alguien por ahí no le entendió para repetir? Ahí está, ¿ya? Muy bien. Entonces somos 14, así es que vamos a pedirles que activen su cámara para hacer la captura de la asistencia, ¿eh?
Por ahí falta Mejía, Suárez y no sé quién me había... Ah, ya. ¿Quién me había dicho que tenía problemas con activar su cámara? Muy bien, gracias Mejía. Ahora solamente falta Suárez y Laisa. Laisa. Ashley. Ashley y José. A ver si pueden activar su cámara. Muy bien, gracias Ashley. Ahora falta Mejía. José. Ya está. Muy bien, gracias. Muy bien. Entonces, gracias. Tenemos ya la captura. Vamos a volver a compartir los problemas de su libro para que podamos eh, terminar de aprender el tema. Bien, ya había copiado el problema 2. Entonces acá, problema 2, tenemos, determine el tipo de enlace y los pares de electrones libres que presenta el óxido molecular, el O2. Acá vamos a aprender justamente cómo se forman los enlaces, cómo lo hacemos nosotros mismos los enlaces. Entonces, como la fórmula es solamente O2, es decir, van a haber dos oxígenos juntos, entonces se van a dibujar primero los oxígenos, ahí está. Para la unión, primero tenemos que saber cuántos electrones tienen de electrones de valencia y cuántos necesitan. Entonces, para ello tienen que recordar un poco tabla periódica. Pero yo les doy en el problema, en el examen, por ejemplo, yo les digo, el oxígeno pertenece al grupo 6A. Ese es el dato que yo les voy a dar en el examen, en las preguntas les voy a dar. Este pertenece... Ah, bueno, acá está. También está aquí de dato. El oxígeno tiene 6 electrones de valencia. Entonces, como el oxígeno está en el 6A, este va a presentar 6 electrones de valencia. ¿Qué significa esto? Que cuando yo voy a dibujar estos electrones, los voy a dibujar como puntos, 6 en total. 6 puntos porque hay 6 electrones de valencia. El otro oxígeno igual, también 6 puntos porque también debe tener 6 electrones de valencia. A ver. Y lo que sucede es que todo elemento químico no quiere tener 6. Todo elemento quiere tener 8. A esa regla de que todos quieren tener 8 se llama la regla del octeto. La regla del octeto dice, el oxígeno dice, yo no quiero tener 6, quiero tener 8. Entonces, y justo el oxígeno, el otro oxígeno también tiene 6, pero necesita tener 8. Entonces, lo que hacen por acuerdo es unir dos electrones de ellos para que puedan al final tener 8 electrones. Porque miren, al final vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El oxígeno de la derecha también tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es decir, que estos electrones que se comparten, esos electrones que se comparten son de ambos elementos. Entonces, como cumplen ya el octeto, entonces este sería su estructura o su fórmula Lewis. Ahora nos dice qué tipo de enlace forma. ¿Qué tipo de enlace creen que formaría? Primero, el tipo de enlace sería covalente, ¿no? Porque son átomos iguales, entonces primero es que es covalente. Muy bien. Luego, dentro del covalente hemos visto tipos. Cuando hay dos pares, ¿qué eras? Doble. Ajá, muy bien, es doble. Ese es un tipo doble, ¿no? Porque hay dos rayas. Y habíamos visto otro tipo de clasificación cuando eran átomos iguales. Era apolar o polar.
Apolar. Ajá, cuando eran iguales era apolar. Entonces, este también viene a ser un enlace apolar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los que se unen son iguales. Ya está, ese vendría a ser el tipo de enlace. Covalente, doble y apolar. Y ahora nos dice cuántos pares de electrones libres presenta el O2. Los electrones libres vienen a ser los electrones que se encuentran fuera del enlace. Entonces acá hay un par, dos pares, tres y cuatro pares de electrones libres. Y esa sería la respuesta para los pares. Cuatro pares de electrones. Sí, así sería. Los que se encuentran acá de rojo son los pares de enlace. Hay dos pares. Ya, los voy a ir colocando también. Dos pares de electrones de enlace. Y los que se encuentran fuera se dicen electrones libres. ¿Ya? Bien, preguntas hasta acá. Muy bien, muchachos. Entonces vamos a continuar. Continuamos. Me avisan si alguien por ahí está copiando. Y yo ya lo borré. Problema Yo estoy número. copiando. Eso, justo. Yo también. Ya, muy bien. Sí, están copiando, tienen que informarnos para poder detenernos ahí un momento. Entonces, mientras terminan de copiar, voy contando algo sobre cada compuesto, ¿no? Siempre hay algo que hablar. Por ejemplo, el óxido de sodio, pues, el CO2, de repente este más conocido, más comercial, de algo que puedo hablar. El CO2, cuando nosotros inhalamos, respiramos, nosotros inhalamos muchos gases, pero dentro de esta cantidad de gases que están unidos, que están mezclados, está el oxígeno. Entonces nosotros cuando respiramos, en realidad respiramos todos los gases que están en el aire, nitrógeno, oxígeno, vapor de agua, todo lo respiramos, llega a nuestros pulmones y en nuestros pulmones hay una sección especial que se llama los alvéolos pulmonares. Son como globitos, paquetes donde allí lo que sucede se da vamos a llamarle la difusión, o vamos a llamarle que es como un colador, que pasa el oxígeno a nuestra sangre y los demás gases se regresan por las vías respiratorias y se expulsan. El principal desecho de esta expulsión es el CO2. Nosotros inhalamos oxígeno, devolvemos CO2. Me avisan cuando terminen de copiar. Todavía no terminan de copiar. Bueno, vamos a seguir Sí, entonces. esa, profe. Ya está, muy bien. Gracias por ahí, Che. César, ¿terminaste de copiar? Todavía. Sí, profesor. Ah, ya, muy bien. Entonces así me van avisando para no detenernos. Si hay dudas, me avisa. Problema 3. Ya parece de teoría. Dice, respecto al enlace covalente, ¿se forman por compartición de electrones de valencia? ¿Verdadero o falso? ¿Qué creen? Recuerden de la película Coco, que solo yo al final lo he visto, pero bueno, esta es verdadera, ¿ya? Porque covalente se dan compartición. Bien, es verdadero. Siguiente. Generalmente se presenta entre dos elementos no metálicos. ¿Era verdadero o falso? Falso. Ah, Sí, no, verdadero. verdadero, ¿no? Entonces en la definición, ajá, en la definición que justamente Che también nos había dicho, pues covalente era no metal, no metal. Entonces, sí, generalmente es así. Verdadero es. Entonces, no metal covalente. Y la 3 dice, es polar si la diferencia de electronegatividades de los átomos está entre 2 y 4. Si está entre 2 y 4, lo que sucede es que cuando se presenta enlace covalente, la diferencia de electronegatividades habíamos dicho, o yo había dicho, que es menor a 1,7. Todo enlace covalente tiene que ser su diferencia entre elementos
menor a 1,7. Entonces te pregunto, ¿habrá un tipo de enlace covalente donde, en este caso polar, donde sea de 2 a 4? No. O sea, la diferencia entre 2 y 4 es 2 y no puede ser porque tiene que ser menor a 1,7. Entonces es falso. Ah, entonces es falso porque todo enlace covalente es menor a 1,7. Verdadero, verdadero, falso sería la respuesta del problema 3. Si están copiando, no se preocupen. Voy a copiar el problema 4 y regreso a esa pizarra. 4. En el problema 4 nos habla sobre el vinagre. ¿Alguna vez han visto en su cocina o han utilizado el vinagre de repente? Si saben cocinar. Bueno, les comentaré, yo no sé cocinar, pero al menos sé hacer el mercado. O en algún momento me tocó hacer el mercado aquí, en la, bueno, donde vivía. Entonces yo iba al mercado y pues preguntaba sobre el vinagre. Era un líquido transparente que principalmente tiene un ácido y este ácido se llama acético. Esta es su fórmula. Es un ácido orgánico que tiene esta estructura. ¿Qué me piden? Identifica los sigmas. Sigmas eran la O, así, parecida a la O. Sí. O la pi, era así. Y los pares de electrones libres, los que están afuera, los que se presentan con puntitos ahí afuera. Entonces vamos a empezar determinando los sigmas. Entonces, cada vez que hay una raya sola entre elementos, ese es un sigma. Es un enlace simple, sigma. Simple, sigma. Sigma, sigma y sigma. ¿Ya? Solo pares compartidos. Cuando hay un enlace doble, ¿te acuerdas que uno de ellos era sigma y el otro era pi? Sí, ojalá se acuerden. Cuando es doble, uno es sigma y el otro pi. Entonces yo al final voy a contar. ¿Cuántos sigmas he tenido? ¿Cuántos sigmas tenemos? Cuento. 1, 2, 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 más 1, 7. Total, vamos a tener 7 sigmas. ¿Y cuántos pi? Creo que eso se ve más rápido. Bien, muchas gracias. 1, ahí está, 1. Ahora, los pares de electrones libres, entonces vamos a poner pares de electrones libres, se calcula, pues, contando. Vamos a contar. Este es un par de electrón libre, este de aquí. Vamos a resaltar. Este es un par de electrones libres. Este es otro, 2, voy 2 ya. Acá hay otro, 3 y 4 pares de electrones libres en total. Sí, son los electrones que se encuentran pues sin enlazarse. Muy bien, ahí tenemos entonces el conteo de enlaces sigmas y enlaces pi y los pares de electrones libres. ¿Alguien está copiando todavía? ¿Todos ya han copiado entonces? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien está copiando todavía el problema 4? No, profesor. Ya, muy bien, entonces así tenemos al ácido acético. Continuamos entonces. Problema, sigamos practicando, profe. Vamos a hacer los dos problemas. Problema 1 dice, indica las propiedades de los compuestos covalentes. Entonces vamos a ver cuál de estas son propiedades del covalente. Ah, la 4 todavía. Justo por eso estaba preguntando. A ver, terminamos de copiar. Bueno, ¿qué puedo comentar hasta que terminen de copiar? Me avisan cuando terminan de copiar, por cierto. Es que en la estructura, acá se ve mejor, ¿cuántos enlaces dobles hay? A ver, ¿quién lo puede identificar? ¿Cuántos enlaces dobles hay en este ácido acético? ¿Cuántos? 1.
Uno, ¿no? Este de aquí que estoy seleccionando, que estoy resaltando. Uno. ¿Y cuántos enlaces simples habrá? 6. Seis, muy bien, che. Ahí está. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Correcto. Sí, esos también podría venir. Ujú. Está. Terminaron de copiar. Todavía. Listo, profesor. Ya, gracias. Muy bien. Ahora, el problema uno era problema de teoría. Entonces nos dice respecto a los compuestos, sus propiedades. El A1 dice, están formados por no metales. ¿Qué será eso? Ya habíamos visto uno parecido. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando se unen no metales, son generalmente compuestos covalentes. Dos, son malos conductores eléctricos. ¿Qué será? Verdadero. Ajá, son malos, ¿no? Ni en agua, ni disueltos en agua conducen. Tienen altos puntos de fusión. Falso. Eso sí es falso, porque tienen bajo punto de fusión. Por ejemplo, el punto de fusión del agua, que es un compuesto covalente, es cero. A los 0 °C, el hielo sólido se transforma en líquido. Y 0 °C es una temperatura muy baja. Entonces, tienen no altos, sino bajos puntos en las cuales se derrite. La respuesta aquí sería solo 1 y 2. Esa es la respuesta. Problema número 2. ¿Qué compuesto covalente presenta en su molécula dos hidrógenos? Dos hidrógenos, es decir, ponemos dos, debajo ponemos el átomo y un átomo de oxígeno. ¿Cómo se llama ese compuesto covalente? Agua. Agua, ¿no? Ah, ese sería el compuesto covalente. Ahí está. Vamos terminando de copiar. ¿Sí? Ahí estamos. A ver si puedo compartir el problema. Listo, profesor. Ya estaba allá. Bueno, entonces continuamos. Problema 3 y 4. Si por ahí alguien faltaba copiar, por si acaso, lo voy a ir. Vamos a ir haciendo el 3 y el 4 ahí mismo. Allá. Entonces, el problema 3 dice, ¿cuál es la fórmula del compuesto covalente que presenta en su molécula un átomo de carbono? Ah, si presenta un carbono, el símbolo del carbono es la C. Y pongo 1, que ese ya no se pone, 1 ya no se pone. Y dos átomos de oxígeno, entonces voy a poner al oxígeno como la O y dos átomos de oxígeno voy a poner 2 debajo. ¿Ya? ¿Cómo se llama este compuesto? CO2, bueno, así como se lee también, a veces es como Dióxido de carbono. dióxido de carbono, muy bien, eso me gusta más. Es un nombre más moderno, dióxido de carbono, más científico, digamos, ese es dióxido de carbono, porque hay dos oxígenos, un carbono. Y el problema 4, pasamos a la 4, dice verdadero o falso. La 1 dice, el agua presenta enlace covalente polar. Recuerden que era así. Polar, era cuando los átomos eran diferentes. Diferentes. Vamos a ponerlo que así, diferentes. Y era apolar, Verdadero. ajá, cuando los átomos son iguales. Entonces así acuérdate, ¿eh? Polar diferentes, apolar iguales. Claro, en el caso del agua que justo está acá arriba, el hidrógeno y el oxígeno son diferentes. Por eso es polar. Verdadero. 3. El ozono o 3 presenta enlace covalente apolar. ¿Qué creen? Verdadero. Verdadero, no, porque es oxígeno con oxígeno con oxígeno. Son iguales. Entonces, si son iguales, es apolar. Verdadero. 3. La molécula de dióxido de azufre está formada por un átomo de azufre y dos oxígenos. A ver, el término que nos diga di es por 2. Si nos dice óxido es porque van a haber dos oxígenos.
Dióxido es 2 oxígenos. Y el azufre, su símbolo del azufre es la S. En la fórmula tiene un átomo de azufre y 2 átomos de oxígeno. Es entonces Verdadero. verdadero. Ajá. Esto de los nombres, del di, del mono, di, tri, eso lo vamos a ver cuando hagamos nomenclatura. Por ahora vamos a reconocerlo así. Di2, 2 oxígenos, dióxido y un azufre. Entonces la respuesta sería acá verdadero, verdadero, verdadero. Copiamos lo que está abajo. Eso es para la teoría, ¿no? Entonces para que se acuerden, no es necesario. Como la teoría. Para que no se olviden y se guíen. Y me puedan ayudar con las respuestas. Que hasta el momento solo Che me está ayudando. A ver, ¿alguien por ahí todavía está copiando? No, nadie está copiando, seguros. Muy bien, entonces como nadie me dice que está copiando, pasamos al siguiente problema. Problemitas más difíciles. A ver, a ver. Bien, falta todavía. Continuamos. Ahora sí vienen problemas un poquito más difíciles. Bueno, diferentes, vamos a decir. Dice, ¿cuántos enlaces sigmas presenta la fosfina, también llamados fosfanos, en la siguiente estructura de Lewis? Entonces vamos a copiar. Vamos a copiar las estructuras. Ahí tenemos la estructura Lewis. Esta creo que se ve mejor que la de arriba. La de arriba lo único que han hecho es, pues, el par representado por una raya, pero es lo mismo. El par libre también que está arriba, también una raya. Vamos a enfocarnos aquí. Dice, ¿cuántos enlaces sigmas tiene? Las sigmas eran así. Las sigmas eran como la O. Y por cada par de electrones compartidos así de una manera simple, era un sigma. Entonces, ¿cuántos sigmas se tiene aquí en la fosfina? 3, ¿cierto? 3, ajá, muy bien. Entonces hay 3 sigmas. Y nada más, es lo que me pide. No sé por qué lo veo 3D. ¿Cómo? Lo veo 3D. Es 3D. que creo que por lo que la imagen pues, se ve medio borrosa Ah, ya. y se ve claro el lapicito y por eso es que da el efecto de 3D. Ah, ya, ya. Parece en 3D. Ajá, ajá. Pareciera, ¿no? Esto más, esto con mayor resalte y el otro con el fondo. Bueno, la resolución lo que ocasiona. Ujú. Ya está, entonces. Y la 6, ya también estaba por acá la 6. En la 6 me dice la del agua. Acá está el agua, H2O. Ahí está. A ver, ahí está. Determina, dice, la variación de la electronegatividad. Variación de electronegatividad. Cuando te pidan variación de electronegatividad en un compuesto, lo que debes hacer es restar valores que ya te dan como dato. Entonces, yo busco al hidrógeno, N del hidrógeno, 2,1. Entonces, vamos a colocar debajo del hidrógeno. Ahí está, 2,1. El oxígeno, pues, dice que es 3,5. Entonces, copia el 3,5 y lo pongo debajo del oxígeno. Ahí está. ¿Y qué es lo único que tienen que hacer? Porque estos son datos. Lo he copiado nomás. Lo que van a hacer es, cuando dice diferencia, es porque se está pidiendo que restemos. Entonces, el 2,5, el 2,1 menos 3,5 en valor absoluto. ¿Cuánto sale esto? A ver si me ayuda. 1,4. Ajá, muy bien, muy bien. 1,4.
Y nada más, eso es lo que nos piden, restar. Cuando dice diferencia es restar nomás, ¿ah? No se compliquen allí, es restar lo que viene a ser la electronegatividad. Ahora, como esta diferencia es menor a 1,7, nosotros deducimos que es un enlace covalente. ¿Ya? Tiene que ser menor a 1,7 para que sea covalente. Entonces, sí es covalente. Y así lo hemos comprobado también mediante la electronegatividad. Ujú, ujú. Ahora vamos copiando, creo que casi hay alguien que está copiando. ¿Qué podemos decir? A ver, de las fosfinas. Bueno, las fosfinas o los fosfanos son grupos grandes que están unidos fósforos con hidrógenos y este hidrógeno con otro fósforo y ese fósforo con otro hidrógeno y así forman estructuras grandes. A veces cíclicas así redonditas o esféricas también, como unas pelotas de fútbol así de forma hexagonal, pentagonal. De repente los boranos, los que tienen boro, ellos tienen mejores estructuras más cerradas. En el caso del agua ya tú sabes, ¿dónde lo tenemos? Pues en todas partes, ¿no? En nuestro organismo, las 60-65% de todo nuestro cuerpo es agua. Y hay verduras, frutas que tienen un alto contenido de agua, como la lechuga, como la sandía, o ciertos animales en el mar que pasan el 94% de su contextura, de su organismo es agua. Entonces tenemos en muchas partes el agua. ¿Bien? ¿Alguien está copiando todavía? Yo creo que Ya, muy bien. Entonces así tienen que decir. El agua es importante para hidratarnos. El agua contiene sales minerales que nos rehidratan en nuestro organismo. Cuando nosotros hacemos ejercicios, perdemos esos iones. Y nosotros debemos tomar agua con sales, porque esas sales tienen iones y así nos rehidratamos. Ahora, el problema es que en el mundo no hay mucha agua dulce, sino hay mucha agua con muchísima cantidad de sales. Y eso es malo, porque la excesa cantidad de iones nos da más sed todavía. Por eso es que cuando naufragamos, listo, profesor. nos vamos a deshidratar. Muy bien, gracias. Vamos para terminar los dos últimos problemas. Ajá, los dos últimos problemas. Ahí está, 7 y 8. A ver, creo que a las 7 va a ser el último por el tiempo, es que necesito también capturar su trabajo de su libro. Dice, el ácido carbónico, el H2CO3, tiene la siguiente estructura, Lewis. Ya nos están dando la estructura, entonces nosotros lo único que vamos a hacer es contar cuántos electrones, enlaces, sigma y pi van a haber. Entonces, cada vez que veo una raya entre los elementos, ese sigma, ese sigma, ese sigma y ese sigma. Y cuando hay un enlace doble, porque este es doble, hay dos rayitas, uno de ellos es el enlace pi, cualquiera de ellos, pero el otro va a ser necesariamente el sigma. Entonces, sigmas van a haber en total 2 y 2 son 4, más 1, 5. Y pi va a haber, como hay un doble, hay un pi. Entonces, la cantidad de enlaces sigmas y pi será 5 y 1. Esa es la respuesta. Terminamos de copiar para tomar captura de su evidencia, ¿ya? El ácido carbónico, ¿dónde está, profesor? Pues bueno, está en distintas partes. Por ejemplo, en la roca, cuando el río va en su trayecto, va arrastrando parte de estos iones, de estas sales concentradas en las rocas. Y estos se van concentrando en el océano. Cuando en la mañana dice sal, solecito y caliéntale un poquito al océano, el sol calienta pero solo la superficie, no llega más, solo la parte superficial. Esta se transforma en vapor y se forma la nube. Esta nube va llevando parte de esas partículas y va segregando lo que es el ácido carbónico. Y esto pues acondiciona el medio donde se van a dar el crecimiento de las plantas. Entonces es un ácido bueno, digamos, es un ácido que no perjudica.
Bien, terminaron de copiar. ¿Alguien está copiando todavía? ¿Alguien? Ya nadie está copiando. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar. Vamos a encender las cámaras, a tener la captura. Ahí está, muy bien, Mejía. A ver, vamos a tener la captura de su libro. Traten de resaltar de plumón verde. Y vamos a tener captura de su evidencia de que han copiado, hecho los ejercicios en su libro. ¿Ya? Muy bien, ahí falta todavía Dairon. Falta también Ashley. Ya está muy bien, Ashley. Falta Dairon. A ver si cuaderno, libro que tengas por ahí. Zamor Espinosa. Su libro. Ajá. A ver. Que sea en química, por favor. Muy bien, muchachos, gracias. Y se les va entonces a estar pasando por WhatsApp la evidencia mostrada, ¿ya? Muy bien, eso sería todo de mi parte. Si hay una consulta final, alguna duda. Entonces traten de repasar sus problemas espejos, sus tareas dejadas, ya que parecido o similar va a venir en su examen parcial del día de hoy. Tienen hasta las 9 para darlo, ¿ya? Cualquier información, duda que tengan al momento de conectarse con su examen, me manda por WhatsApp, ya me escribe. Ah, ya. Iguamán nos pone al día respecto al partido Perú-Venezuela. Muy bien. Ya lo voy a tener registrado. Gracias, César. Nos vemos, muchachos. El Cuídense. domingo, El domingo nos dice, ¿no? domingo a las 4. Ya, nosotros mismos somos, entonces. Gracias, gracias. Gracias. Y nos vemos. Chao, chao. Cuídense. Chao,